Hola, mi nombre es Abril, soy estudiante de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy estoy presentando mi primer examen parcial de la materia de nutrición de rumiantes. Bueno, para adentrarnos principalmente al tema de la nutrición de rumiantes, es importante conocer primero qué es un rumiante. ¿Y qué lo es? Bueno, un rumiante es un animal herbívoro cuyo principal alimento son las plantas, que contienen carbohidratos fibrosos. No van a poseer enzimas que puedan digerirlos y son los microorganismos presentes en el rumen quienes van a realizarlo. Una característica muy peculiar de estos animales es la rumia. Y la rumia es un proceso complejo que va a permitir la descomposición mecánica eficaz del alimento. Este evento ocurre normalmente cuando el animal está descansando y no está comiendo. Va a consistir principalmente en la regurgitación de la ingesta del alimento. Una vez que pasa al retículo, este puede ir al rumen o regresar nuevamente a la cavidad bucal. Puede haber una redeglución de la porción líquida, una remasticación de la porción sólida y una redeglución del bolo. Esto va a tener como finalidad permitir que las partículas de alimentos sean más pequeñas y sean aprovechadas en el momento de la fermentación en el rumen. Bueno, hablando de las peculiaridades de estos animales es el sistema digestivo. El sistema digestivo de estos animales se representa como el grupo más especializado y desarrollado, ya que tiene la capacidad para digerir fibras y otros carbohidratos en formas más completas que los monogástricos. Y bien, van a presentar características morfológicas y fisiológicas diferentes a estos animales. Una de ellas va a ser la boca. Y bien, ¿qué vamos a encontrar? Ellos no van a presentar dientes incisivos superiores. Pocas especies de rumiantes van a depender para la aprehensión de los alimentos de una almohadilla dental superior y los incisivos inferiores, estos sobrando junto con los labios y la lengua. Presentan dientes molares, formados y espaciados para que el rumiante solamente pueda masticar con un solo lado de la mandíbula, al mismo tiempo. Estos movimientos laterales de la mandíbula van a facilitar la masticación de fibras vegetales duras. Otra peculiaridad que vamos a encontrar en la boca va a ser la lengua. Este va a ser el principal órgano de prensión y va a tener larga en su porción libre. Y bien, hay que hablar también de una característica fundamental, esto para su alimentación, que es la saliva. Bueno, la producción de saliva en los rumiantes es muy abundante y relativamente continua. En las vacas adultas llegan a cantidades de hasta 150 litros por día y en ovejas hasta 10 litros o más. La saliva va a constituir una fuente de urea y mucoproteínas, fósforo y sodio, que son utilizados para los microorganismos del rumen. Van a tener la capacidad amortiguadora y van a ayudar a mantener un pH apropiado del rumen. Esto es importante. Bueno, pasando a las cavidades o compartimentos. Como se ha mencionado o han escuchado que el rumen, el retículo, el omaso y el eumaso constituyen lo que es todo el sistema digestivo similar a los monogástricos. Y bien, la diferencia va a ser que está dividido en los 4 compartimentos y van a tener distintas funciones. Principalmente va a ser la fermentación, la digestión, la absorción y la utilización de la fibra. Van a ocupar 3/4 partes del espacio en la cavidad abdominal. Hay una peculiaridad que el retículo y el rumen se encuentran casi unidos, pero separados por el pliegue ruminoreticular y van a tener funciones diferentes. Bueno, principalmente nos encontramos el retículo. Como lo mencioné, está separado del rumen por su pliegue ruminoreticular. La función principal va a ser mover el alimento ingerido hacia el rumen o hacia el omaso y va a llevar a cabo la regurgitación de dicho alimento durante la rumia. Además va a ser el impedimento de que objetos extraños pasen al tracto digestivo posterior. Ahora, uno de los compartimentos más importantes, ya que se realiza en la degradación de los alimentos por parte de los microorganismos. Y bien, es el de mayor volumen con una capacidad de más de 200 litros en vacunos. Va a ocupar la mayor parte del lado izquierdo de la cavidad abdominal y bien, va a tener contacto directo con el ijar izquierdo. Va a estar limitado dorsalmente con el techo abdominal y ventralmente con el suelo abdominal. Actúa como una cámara de fermentación microbiana y además es el lugar principal de asimilación de los ácidos grasos de cadenas cortas. ¿Qué tenemos ahora? El omaso. El omaso va a ayudar en reducir el tamaño de las partículas del alimento digerido y además va a intervenir en el control del paso del bolo alimenticio.
hacia el tubo digestivo inferior y va a extraer los líquidos retenidos en la ingesta. El abomazo. La función es similar al estómago de los no rumiantes o monogástricos, y este va a tener la función de secretar ácido clorhídrico y pepsina, mismas que inician el proceso de degradación de las proteínas, tanto de sobrepaso como microbianas. A diferencia de los estómagos monogástricos, este va a tener pliegos abomasales que previenen la estratificación de la ingesta. Bueno, ahora vamos a hablar de otros animales que también son considerados rumiantes, o bien pseudorumiantes. Bueno, dentro de los herbívoros existen los pseudorumiantes y se encuentran en ellos los caballos, conejos, rinocerontes y camélidos. El tracto digestivo de los animales va a empezar desde la boca y va a pasar por el tubo gástrico para terminar en el ano, como ingreso y salida del alimento. Este varía en los animales según la naturaleza de la alimentación y de la digestión. En caso de los camélidos, vamos a encontrar que estos pertenecen al grupo de los pseudorumiantes, por lo que el tubo digestivo también va a estar estructurado en compartimentos. Bueno, vamos a encontrar principalmente como una característica diferente a los otros rumiantes es que la cavidad bucal vamos a encontrar que ellos poseen una boca amplia con labios delgados y muy móviles, que en la parte superior está dividido por la presencia de un surco medio y un labio inferior más grande. Esta característica hace que los animales sean más eficientes en la ingestión de su dieta, además de que tengan una selectividad al momento de comer. Bueno, en general los camélidos se van a caracterizar por poseer incisivos y caninos en ambas mandíbulas, a diferencia de otros rumiantes, como ya lo había mencionado, que no presentan ni incisivos superiores ni caninos. Los caninos son más grandes en los machos que en las hembras y esto es un indicador como de sexo conocido. Otra importancia es que los camélidos son herbívoros que poseen un sistema digestivo semejante a los rumiantes. En cambio, ellos van a estar constituidos de 3 compartimentos, a diferencia de 4 que son los rumiantes. El volumen estomacal va a ocupar principalmente el compartimento 1, como se observa en la imagen, con el 83% de su capacidad. El compartimento 2 con el 6% y el 11% del compartimento 3, del volumen total respectivamente. Bueno, el compartimento más grande va a ser el primero, y a diferencia de los otros rumiantes como el ovino o el vacuno, no va a poseer papilas internas. Va a estar dividido en 2 segmentos mediante un pilar, un saco craneal y un saco caudal. Van a presentar una curvatura mayor, bolsas glandulares cubiertas por mucosa glandular. Estos compartimentos están conectados directamente al segundo compartimento, que es más pequeño, y el tercer compartimento tiene una forma más tubular. Esto ligeramente dilatado en su porción final, denominado estómago terminal o bien su estómago glandular. Entonces es importante conocer el desarrollo del rumen del neonato al adulto. Tenemos 2 etapas. Una es el desarrollo prepostnatal, que se lleva a cabo durante la etapa fetal. Y en esta vamos a observar que el rumen, en el caso de los bovinos, el desarrollo va a ser rápido. Y se va a lograr distinguir el día 56 los distintos compartimentos. Se va a observar la diferenciación. Después se va a observar la superficie epitelial que se va a ir desarrollando muy lentamente y, consecuentemente a esto, las papilas. Vamos a tener también un desarrollo postnatal. Este desarrollo postnatal vamos a observar que la relación del tubo digestivo va a estar basada en el tamaño, la edad y la dieta que el animal tiene. Una dieta líquida vamos a observar que tiene el retraso al desarrollo del rumen y el retículo. Y en cambio, un consumo de alimento sólido va a estimular el desarrollo normal y un crecimiento rápido del rumen retículo. El volumen del omaso aumenta hasta 60 veces, entre los 10 y los 15 días de edad. El crecimiento del omaso se produce solamente cuando es estimulado por el consumo periódico de alimentos sólidos. Se aprecia por el aumento de grosor de los tejidos la presencia de productos o alimentos capaces de fermentar, originando los ácidos grasos volátiles. Este va a ser un factor necesario para la maduración de las papilas y van a ser un determinante para la morfología de la pared ruminal. El tamaño adulto relativo del estómago se va a alcanzar a los 5 o 6 meses. Hay que mencionar que durante las 3 semanas de vida
los compartimentos del rumen, retículo y omaso carecerán de función. Su desarrollo demora hasta que el animal comience a ingerir algún pienso seco o forraje. Mientras tanto, se va a alimentar de leche. Este líquido se va a dirigir directamente al surco, al cuarto compartimento gástrico, que es el abomaso. Se va a coagular y continúa con su digestión como los monogástricos. El abomaso es mayor que el rumen, ya que en las primeras edades el alimento del animal es lácteo y la leche solamente necesita de la actividad del estómago glandular o el abomaso en este caso para llevarse a cabo. En las 3 primeras semanas de vida el rumen todavía está inactivo y no va a alcanzar ni la mitad del contenido abomasal, por lo cual se va a encontrar reducido de tamaño. Una cosa importante que hay que recalcar en los animales que son lactantes es que van a tener lo que es la gotera esofágica, como lo estamos observando en la imagen. Este se presenta como un surco que va a delimitar los dos pliegues o los dos labios que tienen en una sección semicircular. Va a representar la prolongación del esófago hasta el omaso. Abajo su longitud es de 6 a 7 centímetros y su ancho de 3 a 4 centímetros. Bueno, vamos a hablar del desarrollo ruminal y por qué es importante. Ya hablamos cómo es que se desarrolla a partir del neonato al adulto y cómo es que éste va adquiriendo una madurez de las papilas para poder así captar los ácidos grasos volátiles y posteriormente tener energía. Bueno, este desarrollo va a implicar la implantación principalmente de la masa microbiana y la capacidad de la absorción de nutrientes. El tiempo que tardan los animales en desarrollar anatómica y funcionalmente el rumen va a determinar el ritmo al que los procesos digestivos pasan de depender las enzimas producidas por el animal, a la relación simbiótica que se establece con los microorganismos ruminales. El contacto continuo de los ácidos grasos volátiles, especialmente el butírico y en menor medida el propiónico, con el epitelio estratificado del rumen va a estimular el desarrollo de las papilas y junto con la presencia del dióxido de carbono van a estimular el flujo sanguíneo hacia el epitelio ruminoreticular. Todo este conjunto va a permitir que se lleve a cabo la degradación de los alimentos y posteriormente su absorción para el aprovechamiento de los nutrientes. Ahora bien, hablemos del ambiente ruminal. La gran parte de la digestión en los rumiantes, como lo he mencionado, se da en el rumen. Es por ello que los rumiantes mantienen las condiciones del retículo ruminal para el desarrollo de los microorganismos. La importancia nutricional de las bacterias va a radicar en que son responsables de la mayor parte de la actividad celulolítica del rumen y van a ser capaces de sintetizar su proteína a partir de compuestos nitrogenados no proteicos, especialmente del amoníaco. Dentro de las características vamos a encontrar que es una cámara de fermentación y va a predominar un ambiente anaerobio, con un pH variable entre poco ácido y neutro, entre 5.5 y 7. El control del pH es uno de los factores más variables del ambiente ruminal. Es afectado por la naturaleza del alimento, forma física del mismo y la frecuencia de la ingesta. En la atmósfera ruminal vamos a encontrar que está compuesta por un 70% de CO2, 7% por metano, un 0.6% por oxígeno, un 0.2% de hidrógeno y ácido sulfídrico. El control de la temperatura va a ser de una temperatura de 39 a 40 grados Celsius y este va a ser producto de la misma fermentación microbiana y del metabolismo corporal. Ahora bien, vamos a hablar de los factores que llegan a alterar este ambiente ruminal. Principalmente las bacterias celulolíticas y metanógenas son afectadas cuando el pH del rumen desciende por debajo de 6 y cuando el pH llega a descender hasta 5.5 o se mantiene en esto, se incrementa la concentración o el número de protozoarios presentes en el rumen. Otro de los factores importantes que hay que mantener es el mantenimiento de la anaerobiosis, porque los microorganismos que habitan en el rumen y se reproducen en condiciones de ausencia de oxígeno. El oxígeno que entra por el proceso de eglución y la rumia es rápidamente eliminado por los gases de dióxido de carbono y metano, que va a generar el proceso de fermentación de cantidades importantes. También va a existir bacterias encargadas de eliminar el oxígeno, permitiendo que el rumen siempre esté en anaerobiosis. Las bacterias del rumen presentan un amplio margen de sensibilidad al pH, al potencial de redox y la osmolaridad. Estas diferencias pueden influir en cómo las bacterias del rumen compiten entre sí para influir sobre la disponibilidad y la concentración de sustrato.
Ahora bien, hablemos de los microorganismos que se encuentran en el rumen. La mayoría de estos se van a encontrar en el retículo rumen y son anaerobios estrictos, aunque existen algunos facultativos. Y los principalmente presentes son las bacterias, protozoarios, hongos y levaduras, ubicados en 3 sitios diferentes en el rumen, adheridos a la pared, asociados a partículas alimenticias, libres, flotando en el líquido ruminal también. Bueno, las bacterias que van a estar adheridas a la pared van a hidrolizar la urea y van a consumir el poco oxígeno que pueda llegar con el alimento ingerido o que difunda a través de la pared del rumen, como ya les había comentado anteriormente. Al resto de los microorganismos, el oxígeno les resulta tóxico, por lo cual tiene que ser estrictamente anaeróbico. Las bacterias que van a estar asociadas a partículas alimenticias van a atacar sustratos no solubles, hidrófobos, principalmente bacterias celulolíticas y hemicelulolíticas, mientras que las que flotan en el líquido ruminal van a atacar sustratos solubles e hidrófilos. Las bacterias se van a seleccionar con base a su capacidad de adaptación a los cambios ecológicos ruminales y a su capacidad de trabajo bioquímico. Vamos a encontrar principalmente en el grupo de las bacterias que se encuentran en el rumen a las bacterias celulolíticas, a las hemicelulolíticas y pectinolíticas. Encontramos son los protozoarios, y estos protozoarios en el rumen es de unos 104 a 106 células por mililitro. Imagínate esa cantidad en el contenido ruminal. Todos estos protozoarios de la misma manera van a ser de carácter anaeróbico. La mayoría de estas especies son ciliados y flagelados. Los protozoarios no pueden sintetizar proteínas a partir del nitrógeno no proteico. Tampoco pueden degradar la celulosa, pero en compensación están capacitados para almacenar los hidratos de carbono en forma de polisacáridos, los cuales pueden ser utilizados como fuente de energía durante los intervalos de ingesta de alimentos. Ahora bien, hablemos de la fermentación. La fermentación ruminal es la actividad metabólica de los microorganismos presentes en el rumen, a degradación de los sustratos moleculares por la acción de bacterias y otros microorganismos. Se realiza por hidrólisis enzimática, igual que la digestión glandular. La diferencia mayor es que las enzimas digestivas en la fermentación son de origen microbiano. Bueno, esta digestión fermentativa es más lenta y los sustratos son alterados en mayor grado que en la digestión glandular. La fermentación ocurre en un medio anaeróbico. Es importante mencionar que las condiciones ruminales o del ambiente ruminal tienen que ser los más óptimos para que se lleve a cabo este proceso, para que las bacterias y los microorganismos presentes puedan llevar a cabo sus acciones. Vamos a hablar de los factores que afectan el ambiente ruminal y la fermentación. Ya lo comenté en los factores que alteran el ambiente ruminal, pero vamos a hacer esta relación de cómo afecta también a la fermentación. Principalmente y el más importante va a ser la modificación del ambiente ruminal, como lo mencioné en el pH, la temperatura y las condiciones anaeróbicas que llegan a existir. También uno de los más importantes son los cambios bruscos de la dieta. Van a afectar la adaptabilidad de los microorganismos. La cantidad y la composición del alimento puede afectar la tasa de paso del tiempo necesario para la correcta degradación. También la composición del alimento va a incrementar la tasa de paso influenciada en el patrón de la fermentación y va a aumentar el flujo de saliva que puede incrementar y dar un taponamiento y una dilución. Esto cuando la composición es excesivamente molida o peletizada de los alimentos. Entre mayor tiempo se lleva a cabo este proceso, mayor va a ser la degradación. Hay ionóforos que son sustancias que inhiben el crecimiento bacteriano y producción de iones de hidrógeno, y esto van a hacer que se disminuya la producción de metano. Los lípidos en grandes cantidades también van a afectar y van a llegar a producir la muerte de la bacteria, ya que hay microorganismos que no lo utilizan como fuente de energía. Y bien, para darle este seguimiento es que la absorción va a ser a través de la pared del rumen y esta va a ser efectiva en aquellas superficies que poseen un gran número de papilas. La absorción también es afectada por el pH del medio, como ya lo he mencionado. Si se alcaliniza, el contenido ruminal se va a reducir. La absorción y en cambio cuando se acidifica se aumenta la absorción.
La absorción de los ácidos grasos volátiles no solo es importante para mantener su distribución en las células animales, sino para prevenir cantidades excesivas que puedan alterar el pH ruminal. La absorción se va a llevar a cabo en el epitelio estratificado del rumen. No se caracteriza por una eficaz absorción, aunque es capaz de absorber eficazmente los ácidos grasos, como el ácido láctico, electrolitos y el agua. Y bien, ¿cómo es que se lleva a cabo este proceso? La absorción de los ácidos grasos va a ser a través del mecanismo de difusión a favor del gradiente de concentración. Y para que esto suceda, van a atravesar el epitelio. Van a tener que sufrir diferentes grados de transformación. Primero sufren un cambio de estado iónico a ácido libre, como observamos en las primeras imágenes. No va a poder atravesar lo que es el epitelio si no queda en un ácido libre o individual. La membrana del rumen va a ser más permeable a estos compuestos. Una vez que quedan en ácido libre, se van a absorber por gradiente de concentración entre la luz del preestómago y las células liberando iones de sodio e hidrógeno y van a reducir el pH. La velocidad de absorción aumenta a medida que desciende el pH del líquido ruminal. Cuando atraviesa el epitelio, los ácidos grasos volátiles van a sufrir diferentes grados de transformación. El acetato y propionato son absorbidos casi sin alterarse, pero la mayor parte de los ácidos butíricos se transforma en ácido beta-hidroxibutírico, el cual es un cuerpo cetónico. Ahora bien, vamos a hablar de los ácidos grasos volátiles. Principalmente vamos a tener que tienen diferentes destinos metabólicos. El primero de ellos es el ácido acético. Se oxida en los diferentes tejidos para generar el ATP. También funciona como la principal fuente de acetil-CoA para la síntesis de lípidos. El propionato va a servir principalmente como sustrato gluconeogénico. Es de suma importancia para el rumiante debido a que en el intestino delgado casi no se absorbe la glucosa. El ácido butírico va a ser absorbido en forma de ácido beta-hidroxibúrico y es oxidado en muchos tejidos para la producción de energía. Ahora hablando de la alimentación como tal, vamos a ver los factores que van a alterar el consumo del alimento o bien van a propiciar que consuman el alimento. Uno de ellos va a ser el tamaño corporal de los animales. El crecimiento de los animales van a determinar un aumento en el nivel de consumo por el requerimiento calórico necesario para las células de desarrollo. Otro importante va a ser el estado fisiológico. Animales con altos requerimientos como la lactancia y el crecimiento van a favorecer el consumo de forrajes ricos en energía y van a incrementar su consumo. Y tienen que estar exentos de enfermedad, ya que de esto disminuiría su consumo. También es la condición corporal, su suplementación, la preferencia o la selectividad va a estar determinada por el olor, el sabor, la textura y la temperatura. La disponibilidad del forraje para obtener un alimento es un factor importante de selectividad, por lo cual si la incomodidad o el esfuerzo para obtenerlos son muy grandes, preferirían consumir alimentos menos nutritivos. Factores ambientales también influyen. Estos a altos niveles de humedad van a causar la disminución de la ingesta del alimento y a temperaturas frías suelen estimularlas. Otro dato importante que hay que mencionar aquí es cuál es la diferencia entre la digestión y la degradación. Bueno, la digestión va a ser el proceso mediante el cual los alimentos se descomponen en nutrientes o se descompone en partículas más pequeñas para ser aprovechadas. Durante este proceso de transformación puede ocurrir por hidrólisis, donde van a participar numerosas enzimas. Se puede llevar a cabo una digestión mecánica, esto cuando las partículas se hacen más pequeñas, o químicas por la actuación de las enzimas o la saliva, también es uno de ellos. Y ahora bien, ¿qué es la degradación? La degradación va a ser un proceso que los microorganismos ruminales realizan en el rumen. ¿Qué quiere decir? Que igual van a ayudar a que las partículas sean aprovechadas, pero esto por los microorganismos presentes. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención. La verdad es que espero que me hayan entendido un poco con respecto al tema y pues quedo pendiente. Espero que sea de su agrado, doctora. Me retiro.